creo que todas las personas hemos escuchado alguna vez esta idea de que las parejas vienen y van, pero las amistades siempre se quedan, y cualquiera de sus variaciones. Eh, Hoy quiero que hablemos sobre cuando las relaciones de amistad también se van. This is the Pink Hotline. What's the tea today? Me disculpo de antemano porque hoy vengo a hablarles, estoy en medio de un resfrío un poco leve, pero puede ser que afecte mi tono de voz y demás, así que me disculpo de antemano. Hablemos entonces de cuando nuestras amistades ya se van quedando atrás porque nos volvemos muy diferentes, o porque tenemos algún desacuerdo, o porque simplemente nos alejamos. Creo que este es un tema que no se conversa lo suficiente, y tenemos esta idea como de que el ideal es que las amistades nos duren para siempre. Y como que entonces eso muchas veces nos hace bajar la guardia y no poner límites o perdonar cosas que no le perdonaríamos tal vez a una pareja o a cualquier persona que no fuera una amistad. En un mundo ideal, las personas tenemos un grupo de amistades que nos dura desde que estamos en pañales hasta que volvemos a estar en pañales al final de la vida. Esa es tal vez como el ideal de lo que muchas personas tenemos, o que se nos pinta tal vez desde el principio de la vida, y muy pocas veces es así. Yo he tenido crisis existenciales súper grandes alrededor de este tema, porque hay una cosa que me ha pasado, y es que a veces tengo como grupos de amistades que me gustan mucho, que en las que lo paso muy bien, etcétera, y como que de repente llega un punto en que estas amistades que se conocieron por mí, después terminan como siendo un grupo y yo me quedo de lado, ¿verdad? Esto me ha pasado incontables veces, y he tenido esa crisis existencial numerosas veces sobre qué tengo yo mal, que las amistades no me duran para siempre, ¿verdad? Yo tengo nada más amistades que puedo contar con esta mano, que me conocen desde muy temprano en la vida, y siempre que voy dejando atrás ciertos grupos de amistades, después resulta que conozco otros que se alinean un poquito más con el momento de vida en el que estoy así. Pero sí hay algo que me pasa mucho, que es que, a ver, yo soy una persona que ya les he comentado, yo soy una persona que por la historia de vida que he tenido, he aprendido a trabajarme mucho. Es decir, soy una persona muy introspectiva, soy una persona muy abierta a cuestionar la forma en la que he vivido hasta cierto punto, y abierta a aprender nuevas formas de existir en el mundo y demás. Y entonces estoy como que siempre en un proceso de cambio constante, y es algo que me gusta, además lo disfruto mucho. Disfruto mucho ir viendo cómo ciertas partes de mí van evolucionando y evolucionando y evolucionando, y cambiando y convirtiéndose en algo que tiene más sentido, o se siente mejor. Voy soltando ciertas cosas, entonces es algo que me gusta mucho, y de hecho siempre lo busco. Es decir, no es algo que solamente me pasa, no es como que me pasa que de repente, sino que yo activamente siempre estoy buscando tener aha moments, y como lograr descifrar cosas y ponerme metas como de hacer algo diferente. Entonces eso hace que yo cambie muy rápido. No esencialmente, o sea, la esencia sigue siendo la misma. Yo creo que la esencia ha sido la misma desde siempre, toda mi vida, pero como que ciertas cosas van cambiando muy rápido, y eso hace que las personas a mi alrededor no siempre
sigan como alineadas a esos procesos, ¿verdad? Como que de repente al crecer veo cosas en las otras personas que yo digo, uff, ¿verdad? Esto está difícil. Y no estoy diciendo con esto como que yo sea mejor que otras personas o superior que otras personas por hacer ese cambio, que esas personas sean menos que yo en lo más mínimo. Pero definitivamente sí me pasa mucho que siento que ya no estamos alineadas, ¿verdad? Como que... Y entonces cuesta un poco como sostener algunas amistades. Las amistades que sí me han durado durante mucho tiempo son personas que igualmente están muy abiertas al cambio intencional, al aprendizaje y no solamente de la vida, sino las unas de las otras. Es decir, empezamos como, ¿cómo hiciste esto? Noté que lograste hacer esto, ¿cómo hiciste esto? ¿Verdad? Es gracioso porque mis dos mejores amigas tienen muchas de sus circunstancias de vida muy parecidas a las mías. Entonces como que siempre es como, ¿cómo manejaste esto? ¿Cómo hiciste esto? Y creo que eso es algo que ha permitido que se sostenga el vínculo por tanto tiempo, porque no solamente estamos en un trabajo constante por crecer, sino que además hacemos activamente el esfuerzo por crecer de la mano, ¿verdad? Que no es el caso para la gran mayoría de personas. Entonces creo que es algo que definitivamente ha sido complicado y sé que es complicado para muchas personas porque es un tema que varias veces ha salido en terapia, ¿verdad? Siendo yo la terapeuta. Como personas que traen este tema de yo no sé qué me pasa, que no tengo tantas amistades y demás. Y también hay un tema que creo que lo aprendemos desde muy temprano en la vida, como que cantidad es mejor que calidad, ¿verdad? Como que las personas que eran más admiradas en el colegio y demás, en las que más amistades tenían, ¿verdad? Las que tenían 50.000 personas a las cuales le caían bien y los más populares, entre comillas. Entonces, a veces como que esas creencias se quedan muy marcadas y en los momentos en los que nos vemos no teniendo la cantidad, podemos estar pensando como, uy, esto no es normal, o yo no soy suficientemente buena, o hay algo raro o malo conmigo, ¿verdad? Pero creo que es importante decir que no es así. Es decir, creo que lo esperable debería ser eso en todos los tipos de vínculos que existen en el mundo y es necesitamos relacionarnos con personas, pero no con cualquier persona. Es decir, el hecho de que seamos seres sociales y necesitemos vínculos humanos no quiere decir que cualquier relación va a venir a rellenar ese espacio, ¿verdad? Que en cierto momento de mi vida yo pensé que sí era así y entonces como que no tenía ningún tipo de expectativa ni filtro para mis amistades, pero hubo un momento en que yo dije, ¿qué pasa si yo tuviera como un estándar como el que tengo para las relaciones de pareja con mis amistades? ¿Qué pasaría si antes de considerar a una persona mi amiga, yo me hago las mismas preguntas que me haría para considerar a una persona mi pareja, por ejemplo? Y creo que eso me ayudó mucho a entender que yo no había aprendido a tener ese diálogo conmigo misma de cómo me hace sentir esta persona, qué tanto esa persona se alinea conmigo. Y no quiero decir me aporta o no me aporta, porque a mí eso no me gusta, no me gusta como esa forma en la que ahora como que de repente hemos convertido todos los vínculos como transaccionales, ¿verdad? O sea, si esta persona no me aporta nada a mi vida, entonces que se vaya. Es imposible que siempre le estemos aportando algo a alguien constantemente. Es decir, creo que no es un tema de aportes. Es un tema de qué tanto esa persona sigue conectando conmigo y qué tanto esa persona más bien me desconecta de mí. Y ahí creo que hay una clave importante porque ahí es a donde yo siento que muchos de mis vínculos de amistad han terminado mal.
y es porque no me había permitido identificar que ese vínculo me estaba alejando de mí misma. Una amistad particularmente que tuve por muchos años, de una persona que siempre esperaba que todo el mundo, no voy a decir solo conmigo, ¿verdad? Que todo el mundo a su alrededor como que funcionara como ella quería, como ella esperaba, como ella decía, ¿verdad? Entonces mucho de lo que pasaba ahí es que yo muchas veces, como la conocí muy joven, pues después como que nada más asumí que sí, que ella era una autoridad emocional para muchas cosas y tenía como su vocecita en mi cabeza, y entonces cuando yo decía no, ella pensaría que tal cosa o ella diría que tal cosa, y entonces como que tomaba decisiones alrededor de eso porque como que me daba un poco de miedo el rechazo. Y sé que eso le ha pasado a muchas personas. Y si escucháramos esa misma historia de alguien que dice, uy, es que no estoy haciendo esto, que sé que me hace bien, que sé que quiero probar que tal, porque mi pareja diría tal cosa, o porque, ¿verdad? Lo levantaríamos como un red flag, entre comillas, ¿verdad? Pero con las amistades no tendemos a tener ese mismo estándar. Y el problema con esto es que yo seguí esa relación de amistad por muchísimo tiempo, porque además me llevaba como la obligación moral de que esta persona había sido mi amiga ya por X cantidad de años, ¿verdad? Uy, ya fuimos amigas por 10 años, ya fuimos amigas. Entonces, ¿cómo la voy a dejar tirada, entre comillas, ¿no? ¿Cómo voy a soltar este vínculo después de 10 años? Pero había muchas cosas que me hacían daño ya, ¿verdad? Me separaban de mí. Entonces, llegó un momento, un evento en particular que hizo que yo dijera, esto es imperdonable. Y no solo es imperdonable como evento como tal, sino como culminación de una montaña de cosas que habían ocurrido, donde esta última fue como el cherry on top, como dicen, ¿verdad? Ya, ahí llegó el punto en que yo dije, yo ya no puedo aguantar más esto, no importa cuántos años tenga con esta persona de amistad, de lo que sea, lo que ella haya pasado conmigo, lo que haya visto, lo que sea, ¿verdad? Y creo que esto nos pasa a muchas personas, porque he escuchado un montón de historias de gente que dice, bueno, pero es que estas han sido mis amistades desde que yo estaba en el colegio o en la escuela. Estas han sido mis amistades desde X momento de mi vida. O conozco a esta persona desde que tenía 2 años, una cosa así, ¿verdad? Y como que entonces no le damos espacio a que las amistades lleguen a su final cuando es necesario que lleguen a su final, porque de alguna forma pensamos que porque empezaron antes, entonces no pueden tener fecha de expiración de alguna forma, ¿verdad? Y seguimos comiéndonos como esto que está podrido desde hace rato y nos duele el estómago porque no nos dimos permiso de ponerle una fecha de expiración o de aceptar que nos duele el estómago porque le debemos algo a eso que está podrido ya. No a la persona, no estoy diciendo que la persona esté podrida, el vínculo está podrido, ¿verdad? Entonces, creo que es importante hablar de esto porque es importante que nos demos permiso de outgrow relaciones, ¿verdad? Como de que ciertos vínculos se puedan ir quedando atrás, sin que eso signifique que tengamos que odiarnos o que las personas que voy dejando atrás sean menos que yo o que siempre tenga que haber un villano de la historia. A veces simplemente los vínculos no siguen y no tiene que haber culpables, no tiene que haber villanos, simplemente no siguen y, y está bien, porque si no nos damos permiso de que esos vínculos terminen, tampoco estamos dejando espacio en nuestra vida para que otros vínculos entren, ¿verdad? Vínculos que estén más como en sintonía con el momento de vida o lo que sea que queremos en este momento. Y no significa que las amistades sean desechables, porque no siempre lo son, como les digo. Tengo amigas que precisamente porque estamos muy alineadas en trabajar en nosotras, en seguir creciendo, en apoyarnos, en el no juicio de esta persona agarró este camino que no es el que yo agarraría, entonces no le voy a hablar, ¿verdad? Sino que es más como un tema como de muy como de aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy y te acompaño. Y creo que es algo que definitivamente ha hecho
que esas amistades se puedan mantener y se puedan seguir manteniendo en el tiempo. Pero tenemos que abrirle espacio a amistades nuevas. O sea, si yo no hubiera terminado ese vínculo con aquella amiga, hay otras amistades que no hubieran seguido, no hubieran podido seguir, hubiera sido, o sea, no hubieran podido coexistir, porque son como que se cancelan las unas a las otras. Entonces como que definitivamente hubo un duelo muy grande, me dolió mucho cuando ese vínculo terminó. Pero una vez que pasé el duelo, honestamente, yo me agradezco mucho por haber dejado esa amistad atrás y haberla dejado atrás en serio, como no esto que a veces hacemos también con relaciones de pareja, de terminamos pero volvimos, pero terminamos pero volvimos, sino como en ese momento fue como tajantemente hasta aquí, ya no puedo más, ¿verdad? No voy a abrirle la puerta a esto más. Hay veces que me da nostalgia, no voy a mentir. Pero las dos cosas pueden coexistir, ¿verdad? O sea, no por eso voy a ir a escribirle, a decirle seamos amigas de nuevo, jamás. Pero sí creo que es importante reconocer que las dos cosas pueden ocurrir y una no cancela necesariamente a la otra. Es decir, podemos siempre tener nostalgia o así, pero también saber que nos fuimos por una razón. Hace más de un año, cuando estaba planeando mi boda, tuve una situación también con dos de mis damas de honor. Fue una situación que me obligó a poner límites muy tajantes también, que dejaron de ser mis damas de honor. Pero era una situación en la que yo tenía como que sentarme y decir, no te quiero aquí, ¿verdad? Y había como una vocecita en mi cabeza que decía, ¿cómo vas a hacerle esto a esta persona? Porque tenemos como esta idea también que es muy parecida como al people pleasing, pero con las amistades, ¿verdad? Como que no puedo darme permiso de ponerle un límite a una amiga. ¿Cómo le voy a poner un límite a mi amiga, verdad? Pero entonces fue muy difícil. Una de las conversaciones, recuerdo que me temblaba la voz y estaba llorando, pero recuerdo que le dije, o sea, honestamente, si la situación es así, no puedo seguir deteniendo como parte de un grupo tan cercano para mí en un momento tan importante para mí, porque no me siento cómoda compartiendo ese nivel de vulnerabilidad contigo. Lo mismo, otra persona fue a última hora, pero es que también eran como muchas cosas que se fueron acumulando durante un tiempo que yo dije como esta persona no me está dando a mí el lugar que yo le estoy dando a ella de presentarse frente a todas estas personas que están invitadas a mi boda como una de mis amigas cercanas cuando en realidad no se está comportando como una de mis amigas cercanas. Entonces, a último momento, literalmente fue como, ella no va a desfilar, no va a desfilar. No di permiso a que eso pasara. Porque me pueden decir lo que sea, Bridezilla, insoportable, lo que sea, pero no me arrepiento en lo más mínimo porque yo ahora veo las fotos de mi boda con las damas que estuvieron ahí en el proceso y siguen estando ahí en mi vida y no me arrepiento. O sea, yo no las veo y digo, quiero cortar a esa persona de ahí, ¿verdad? O, ay, lástima que esa persona está ahí porque ya no nos hablamos, sino que di espacio a que lo que yo estaba necesitando en ese momento pasara y entonces un momento tan importante de mi vida no estuviera como siendo neutralizado por esta otra cosa que me estaba haciendo sentir incómoda. Entonces todo esto para decir que no siempre las rupturas de los vínculos se ven igual, no siempre es una conversación en la que yo me siento y le digo a esta persona tal, a veces son tajantes, a veces son cosas que tenemos que decir, no, hasta aquí, no te voy a dejar caminar a partir de este punto. Pero más allá de cómo se vea el límite, es importante que lo pongamos porque todo el punto de tener amistades y de tener una red de apoyo y de tener un village, como dicen ahora, es justamente que pueda ser una comunidad. Y un requerimiento importantísimo y básico de una comunidad
es sentir, valga la redundancia, sentido de pertenencia. Y si yo no siento pertenencia con las personas que conforman mi comunidad, entonces no tengo una red de apoyo de verdad. Y esa es una de las cosas que a veces son más duras, por ejemplo, de darse cuenta en ciertos momentos de procesos de terapia en los que yo digo, bueno, ¿y en quién de las personas que tenés alrededor podrías como confiar para que te ayude con esto? Y de repente hay un silencio, ¿verdad? Como, no sé, porque todas estas personas están ahí para esto, pero luego para esto otro no, ¿verdad? Justamente hoy estaba escuchando a otra chica hablar de esto en su podcast y me resonó un montón porque a mí también me pasó. Es que durante muchos años de mi juventud, la diversión venía de la mano con el consumo de alcohol, ¿verdad? Y el consumo de alcohol venía de la mano siempre con algún problema, no siempre de mi parte, es decir, a veces eran amigas que terminaban llamando a Alex y se hacían desmadre y había que hacer, o tomaba demasiado, el día siguiente me sentía mal, es decir, todo lo que viene alrededor del consumo, ¿verdad? Y esto es algo que muchas veces no cuestionamos de los espacios sociales y es alrededor de qué se están dando esos espacios sociales, qué nos une a estas personas, ¿verdad? Y cuando eso que nos une es solamente una sustancia, como el alcohol o lo que sea, a veces si quitamos esa sustancia, los vínculos tal vez empiecen a debilitarse. Con todo esto quiero decir que muchas veces también las amistades están atadas a algo que no necesariamente es inherente a nosotras y que a veces nos hace más daño de lo que nos hace bien. Para mí no hay ni un solo día que yo me haya arrepentido de no consumir alcohol. Desde que decidí que mis espacios sociales iban a ser conscientes, y con conscientes no solo me refiero a la conciencia emocional, sino a la conciencia cognitiva, muchas cosas cambiaron también, ¿verdad? Cambiaron muchísimas cosas porque hace que esos espacios tengan que ser más intencionales y cuando quitamos el objeto, como le dicen los psicoanalistas, transicional, el objeto que permite tener un vínculo con otras personas, no hay vínculo. Y creo que eso permite abrir mucho los ojos. Esto no necesariamente es como hagan lo mismo que yo y dejen de consumir sustancias, ¿verdad? Porque ese no es el tipo de vínculo que yo tengo con las sustancias en términos de ponerlas como malas o buenas. Simplemente es cada quien se relaciona con las sustancias de la forma que le sirva. Y es un tema que podemos hablar en otra ocasión. Pero más allá de eso, a lo que voy es que también es importante considerar los distintos factores que están haciendo que una amistad se sostenga. Si yo siento que para tener esta amistad yo tengo que hacer cosas que ya me alejan de mí, entonces, ¿qué está sosteniendo esa amistad? A veces son conversaciones que se pueden tener, al igual que en relaciones de pareja, podemos hablar de, hey, esto no nos ha estado conectando mucho en los últimos años, días, semanas, lo que sea, o esto me ha estado doliendo y conversarlo y a veces sí se puede llevar adelante, pero cuando no es el caso, está bien también decir, bueno, esta persona no tiene que acompañarme hasta el fin del mundo y yo me puedo dar permiso de hacerle duelo a esa persona y a ese vínculo, ¿verdad? Y eso no dice necesariamente que yo sea mala amiga o que yo sea rara porque no puedo tener la misma amistad desde que soy pequeña hasta que me muero. Es más, yo siempre he visto súper sospechoso las personas que tienen el mismo grupo de amistad desde muy pequeñas y lo siguen teniendo y como que es el único grupo de amistad que tienen y cómo hacen para que más de 10 personas estén alineadas como en el tipo de vida, etcétera, que tienen. Es decir, no sé, si no están de acuerdo, definitivamente hablemos en los comentarios al respecto, ¿verdad? Quiero que me cuenten como qué opinan, pero yo siempre lo he visto sospechoso porque yo digo, ¿cómo hacen para que eso sea así? Como que
yo les estoy hablando de amistades, ahora estoy poniendo ejemplo de amistades en las que ha habido cosas donde de verdad yo he sentido que me han hecho daño y entonces me he tenido que ir. Pero también hay amistades que simplemente yo les tengo mucho cariño por lo que compartimos, pero simplemente se quedaron en un momento de mi vida y con una versión de mí que ya no existe y que ahora no podrían conectar con la versión de mí que existe en este momento. Entonces, con todo esto quiero decir, uno, démonos permiso de que los vínculos de amistad no duren para siempre. Dos, que no duren para siempre no quiere decir nada malo con respecto a quiénes somos o cómo somos. Tres, nuestros vínculos nunca deberían tratar de alejarnos de quiénes somos o de nuestra esencia. Y cuatro, es importante cuestionarnos también alrededor de qué se sostienen los vínculos que tenemos y si sigue siendo algo con lo que hacemos conexión. También me pasó ahora con la maternidad que cuando llegué a Malta, que es el país donde vivo en este momento, esperemos que no por mucho tiempo más, estaba buscando hacer amistades nuevas porque yo sabía que, bueno, primero en el embarazo me hubieran sido muy útiles y cuando tuviera mi bebé también me iba a ser muy útil conectar con otras personas, ya sea que tuvieran hijas o no, ¿verdad? O sea, más como un tema de tener otras personas adultas que me apoyaran a mí, a mi pareja, ¿verdad? En este proceso. Y al ser esta una isla muy de fiesta y así, pues la gente es como muy, que, o sea, no todo el mundo está aquí todo el año y no todo el mundo tiene el mismo estilo de vida porque esta es una isla donde muchas personas vienen de fiesta, como Ibiza, básicamente. Entonces, por mucho que lo intenté, no logré conectar con nadie. Como mujeres con las que pudiera salir con un par de personas, pero no hubo clic y yo decía como, no quiero hacer una amistad basada en esto, es lo único que hay porque no es justo ni para mí ni para la otra persona. Entonces, al final resultó que en este momento, o sea, yo no tengo amigas cercanas a mí, o sea, mis amigas están en otras partes del mundo. Lo cual también me ha puesto el reto de reinventar la forma de sostener amistades, ¿verdad? Y de comunicarnos y demás. Pero con esto quiero decir que en los momentos diferentes de vida también nos hacen necesitar vínculos diferentes. Digamos, yo ahora tengo solo un par de amigas que son mamás, pero la verdad que sí me haría falta como tener un grupo de mamás que sean amigas con las que pueda hablar como sobre la maternidad. Y bueno, estamos esperando no vivir en Malta por mucho tiempo más, nos queremos ir a España. Yo esperaría que al ser un país más grande, haber más variedad de personas, pues haya más posibilidades de conocer grupos así. Pero como les digo, las razones por las cuales necesitamos diferentes amistades en diferentes momentos no siempre tiene que ser algo malo. A veces simplemente es, ahora estoy en un momento de mi vida donde necesito este otro tipo de amistades y hay otras personas que se van a alejar porque tienen sus temas con la maternidad, lo cual es todo otro tema que podemos hablar cuando haga el episodio sobre la maternidad, pero todo bien. El tema es que las amistades son un vínculo, no tienen que durar para siempre y no dicen nada malo de nosotros ni de las otras personas necesariamente que el vínculo no continúe y darnos ese permiso también de abrirle espacio a otras amistades y de quitarle espacio a otras como parte de no alejarnos de nosotras mismas. Entonces, espero que este tema les haya resonado, les haya ayudado y me encantaría escucharles en los comentarios qué opinan, qué piensan, qué sienten cuando escuchan esto. Y entonces seguimos conversando por ahí y nos vemos la próxima semana. Les quiero mucho. That was the Pink Hotline. Thanks for calling.